constitucional es donde se establece en el transitorio quinto que los contratos referidos deberán ser de servicios, utilidad o de producción compartida o de licencia, pero no está claro cómo seguirá la aportación de Pemex a las finanzas públicas del país. No se habla del régimen fiscal de la paraestatal, que seguramente va a repercutir en mayores impuestos para la población el próximo año. Por otro lado, se crea el Fondo Mexicano del Petróleo como fideicomiso que recibirá, administrará y distribuirá los ingresos derivados de las asignaciones y contratos con particulares. Pero esto no es claro. ¿A dónde irán las asignaciones? Si bien se establece en los transitorios la obligación de la transparencia, esta no ha sido una práctica recurrente de las entidades de la administración pública. Antes bien, los fideicomisos han sido utilizados como caja chica del gobierno para gastos inexplicables. Ojalá y esto no genere polémica al interior de mis compañeras y compañeros diputados de izquierda, pero creo que todo esto no hubiese sido posible sin la alianza de varios actores. Yo no sé si mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, contribuyó para facilitar el camino. No lo sé. Lo que sí sé es que no supimos aprovechar la importancia de nuestro partido a nivel nacional para haber impedido la consumación de este atraco. Y entre ellos, compañeras y compañeros, me incluyo también, porque tampoco soy puro, pero sí siento esa impotencia de que pudimos haber hecho mucho más. Seguramente esto solamente se entiende por la participación de una parte del partido en el Pacto por México. De otra manera, no hubiese sido posible, porque las izquierdas, cuando vamos juntos, somos más que todos y capaces de impedir cualquier atraco, como ya lo han querido hacer históricamente en otras ocasiones. Aprovecho esto para hacer un llamado a la reunificación de las izquierdas y a fortalecer un proyecto alternativo de nación que en materia económica impulsar, como lo señala la Constitución, la justa redistribución de la riqueza. La situación de la mayoría empobrecida de nuestro país nos obliga, compañeras y compañeros, a actuar con congruencia. Sobre esto, afortunadamente, un grupo de diputados de la izquierda, del Partido de la Revolución Democrática, de Movimiento Ciudadano y del PT, le demostramos a Manlio, al PRI y al PAN que no son infalibles. Desafortunadamente, la izquierda no estuvimos juntos en torno a una estrategia común en esta ocasión, porque de otra manera les aseguro que los hubiésemos obligado a buscar otra sede alterna fuera de este recinto de la Cámara de Diputados. No avalamos, no aprobamos, rechazamos esta reforma constitucional que solo pretende entregar recursos estratégicos de la nación a un puñado de empresas y empresarios apátridas que solo están esperando la materialización de un jugoso botín sin ver más allá del lucro desmedido, haciendo a un lado las energías sustentables y renovables. Lo que se pretende al final es fortalecer y crear una nueva élite privilegiada por esta propuesta privatizadora. Solo recordemos el ejemplo de Telmex. No al saqueo de la nación. Termino con esto. No quiero aprovechar esta tribuna para exculparme de las culpas de lo que pude haber hecho y no lo hice, y de esta manera justificarme con los electores en el país. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Víctor Raimundo Nájera Medina. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa,
Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Salinas Narváez para presentar sus reservas en un solo acto. Inmediatamente después, el diputado Armando Contreras Ceballos y el diputado Valentín González Bautista. Gracias, señor presidente. Con su venia. El pasado 12 de agosto, el Ejecutivo Federal presentó su iniciativa de decreto que reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según la exposición de motivos de la propuesta del presidente de la República, su iniciativa se basa en ideales fundamentales de las reformas del presidente Lázaro Cárdenas, consecuente con la expropiación petrolera de 1938, regresando al texto dictado por el constituyente permanente, con lo cual se pretende engañarnos con una suerte de antídoto hacia la izquierda. Efectivamente, en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río impulsó la primera reforma energética en el país para mantener la propiedad exclusiva del Estado sobre los recursos en el subsuelo, suprimir las concesiones sobre el petróleo y los carburos de hidrógeno y considerar como derecho exclusivo del Estado el explotar los hidrocarburos mediante las formas estipuladas por la legislación secundaria. Por supuesto que desde la izquierda apreciamos la propuesta de regresar al texto incorporado al artículo 27 constitucional a iniciativa del general Cárdenas, pero la propuesta de Peña Nieto pretende engañarnos trastocando los motivos y sentidos de la reforma cardenista. Narciso Bassols, un hombre de derecha, en su artículo Pasos de Cangrejo en la cuestión petrolera, que aparece en Obras, Fondo de Cultura Económica, páginas 550 y 554, refiere que de acuerdo con la exposición de motivos y con los términos del sexto párrafo adicional al artículo 27 constitucional, se pueden hacer las siguientes consideraciones jurídicas. Primero, a partir de la entrada en vigor de la reforma de 1939, el gobierno federal no puede otorgar concesión alguna para la explotación, exploración, extracción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo, sus productos y el gas. Segundo, solo la nación está facultada para llevar a cabo los trabajos de exploración, extracción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo, sus productos y el gas. Por su parte, Miguel Carbonell, César Nava Escudero y José Ovalle Favela, en la conocida obra Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones, comentarios, antecedentes y trayectoria constitucional, artículos 27, página 24, refieren que en la exposición de motivos se manifiesta claramente que el propósito es excluir a los intereses privados de las explotaciones del petróleo, señalando que en forma categórica lo expresa en el siguiente párrafo, entrecomillados: una vez que la nación ha tomado a su cargo directamente el control de las explotaciones en forma tal que no solo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte la de nuestro comercio exterior, no se ve el motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses antagónicos
de la nación, que son los privados, o los menos distintos que los intereses generales, cuya tutela procurará el gobierno con todo empeño y toda energía. En ese sentido, la reforma de Peña Nieto pretende engañarnos, regresando a la redacción cardenista del artículo 27 constitucional, pero interpretándola a su modo, pues la ratio legis de la reforma, es decir, la razón de la reforma, fue precisamente impedir la intervención de los particulares en la explotación de los hidrocarburos, no al contrario, como sugiere el Ejecutivo y la derecha en esta propuesta. La propuesta del Ejecutivo saca de contexto la reforma cardenista, pues si bien en 1938 la reforma constitucional señalada se origina en la necesidad de reservar al Estado mexicano la propiedad y la renta de los hidrocarburos. Por cierto, es que también fue necesario emprender otras reformas en años posteriores para asegurar la soberanía nacional sobre la renta petrolera. Así, en el año 1958 fue necesario expedir una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional que eliminó la posibilidad de celebrar contratos con particulares en la explotación y reservó todas las actividades de la industria petrolera a Petróleos Mexicanos. Pero como ello no fue suficiente, en 1960 se reformó el artículo 27 constitucional para incorporar dicha prohibición de contratos en la Carta Magna. Al respecto, en el dictamen de la primera Comisión de Puntos Constitucionales expresó lo siguiente, entre comillas: en relación con el petróleo y los carburos de hidrógeno sólido, líquidos y gaseosos, que constituyen recursos importantísimos del subsuelo para la nación mexicana, la Comisión considera que debe asentarse de una vez por todas, de manera indiscutible en el artículo 27 constitucional, que no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgados, y que solo la nación podrá llevar a efecto la explotación de estos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva, porque no obstante que ha sido manifiesto en el propósito del constituyente, a partir de la reforma de diciembre de 1939, el de sustraer totalmente de la explotación petrolera del régimen de concesiones y contratos, en ocasión de que fue expedida a fines del año anterior, la ley reglamentaria respectiva, volvió a suscitarse un debate sobre la subsistencia de concesiones o derechos de particulares a la explotación del petróleo, por lo que para evitar cualquier controversia, es improcedente la reforma que propone la Comisión en la parte resolutiva del dictamen. Se cierran las comillas. De otra parte, ni la reforma de 1940, ni la de 1960 incluyen el artículo 28 constitucional, que también se propone reformar, para eliminar los monopolios estatales sobre los hidrocarburos y la energía eléctrica, en franca transgresión de los propósitos expresados en la exposición de motivos planteada en la iniciativa presentada por los gobiernos de Cárdenas y Ruiz Cortines. Al efecto, es menester recordar que en febrero de 1983 se reformaron los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución para reforzar la soberanía nacional sobre las áreas estratégicas del petróleo y los demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica, siendo que en el párrafo cuarto del artículo 28 se delimitaron las funciones que el Estado ejerce de manera exclusiva en las áreas que se consideran estratégicas para la economía, entre las que se incluyen el petróleo, los demás hidrocarburos y la petroquímica básica. Fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari el que empezó esta obra privatizadora inconclusa, que hoy sus herederos del PRI y del PAN pretenden consumar. Por tal motivo, reprobamos el engaño promovido por el Ejecutivo Federal
para hacer creer a los mexicanos que las intenciones del presidente Cárdenas fueron desde siempre privatizadoras, cuando por el contrario, los textos históricos nos refieren un claro sentido nacionalista y patriótico y defensor de la soberanía nacional sobre la propiedad y la explotación de los hidrocarburos. Razón por la cual mis reservas fue para que el artículo 27 y 28 queden como están. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado. Le ruego a la secretaria consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado Armando Contreras Ceballos para presentar sus propuestas de modificación e inmediatamente después el diputado Valentín González Bautista. Con su permiso, señor presidente, en este año y 3 meses y estos 12 días de este mes de diciembre, que van de esta legislatura, no había tenido yo el privilegio de subir a esta máxima tribuna. Fecha muy significativa para el pueblo de México, marcada porque los mexicanos, por un lado, estamos de fiesta, pero doblemente marcada y triste porque está próximo a consumarse la traición más ruin y cínica y descarada a nuestra patria y a nuestra Constitución, a la cual juramos guardar y respetar, y lejos de respetarla, se han atropellado los derechos de todos los mexicanos. Aquí se ha hablado miles de veces de honestidad, de transparencia, de lealtad, de rendición de cuentas, de respeto, vil mentira. Y lo peor, incongruencia. Primero, la reforma laboral, que fue una reforma preferente del expresidente de la República, desgraciadamente paisano de su servidor de Michoacán, Felipe Calderón Hinojosa, que dijo que no tenía las manos sucias y que iba a crear millones y millones de empleos. Vil mentira. Segundo, la reforma educativa. De igual forma, ya se había aprobado el Instituto Nacional de Evaluación. Los maestros jamás se negaron a ser evaluados, pero no conforme con lo anterior, en el mes de septiembre pasado, cuando Peña Nieto daba su informe, ese mismo día aquí en Cámara, sin estar en el orden del día, después de las 5 de la tarde, se sometió a votación con acuerdo del PRI del PAN. Y se aprobó la ley del servicio profesional docente. Los maestros del CENTE y de la CENTE no son los culpables de los malos manejos, del enriquecimiento de los líderes corruptos como el Bester Gordillo y Romero de Champ, que también debería estar acompañándole en la cárcel por corrupto, y mencionar una gran lista de líderes corruptos de todos los sindicatos. Dicha reforma, de nuevo atropellando derechos de todo el magisterio, porque no fue una ley del servicio profesional docente, fue una reforma laboral disfrazada. Se han cometido tantos atropellos y reconozco el valor del diputado Javier Filiberto Guevara González, que el día que el diputado Raúl subió a tribuna para ver el tema de los exbraceros, se abstuvo de votar el diputado Filiberto porque está consciente del derecho de los exbraceros y del recurso que tiene un fideicomiso en la Secretaría de Gobernación. Son 38,000 pesos
los que están en ese fideicomiso y que no se les ha liberado, exbraceros de más de 80 años, que no se les ha entregado los 38,000 pesos, y que el día que se subió ese dictamen y ese punto de acuerdo, estaban apostados aquí afuera del Congreso los señores exbraceros de más de 80 años y con el frío que hacía en la madrugada ese día. Aún lo recuerdo. Son egresos y son recursos de ellos propios. Es una deuda histórica que tiene el gobierno de México con los exbraceros, compatriotas que fueron humillados, pero que por necesidad tuvieron que emigrar. Pero ese sueño americano sigue siendo una pesadilla. Se formó un convenio el 23 de julio de 1942, estando como presidente de México Manuel Ávila Camacho y Franklin Delano Roosevelt. Personas que hoy tienen más de 80 años, enfermos y otros ya muertos por la esperanza de que se les dé este recurso. Aclarando también, ni siquiera es el 10% que les corresponde. Hago un exhorto público para que la Secretaría de Gobernación instruya para que el titular del fideicomiso, José Luis Soberanes, libere este recurso a la mayor brevedad. Hablo de atropellos y siguen siendo atropellos que se han venido cometiendo. Este es el más importante, el de Pemex, es el más importante. Ayer un diputado que tiene 5 gasolinerías en Yucatán, del PRI, no estuvo de acuerdo cuando se dio la prórroga de los 180 días para que las gasolinerías y la Profepa ya aplicaran el litro por litro y no sigan robando a todos nuestra gente del pueblo de México. Este es el más importante debate legislativo del que se tiene memoria en la Cámara de Diputados. Desde 1938, sin embargo, frente a este hecho histórico, sus órganos de gobierno no tomaron la decisión de darle un tratamiento fast track, sin darle turno a las comisiones dictaminadoras y sin contar, por lo tanto, con el dictamen que correspondiente, como lo obliga la norma reglamentaria interna de la Cámara de Diputados, teniendo como consecuencia directa que se dejara en manos de una mayoría que vota mecánicamente. Si me permite, presidente, yo sé que están enfadados, pero si quieren ir a descansar, se pueden ir. Que nos permitan terminar. Ruego a la Asamblea escuchemos con orden al orador. Concluya, diputado. La conducción de un falso debate, faltando al verdadero conocimiento de sus graves implicaciones. Los retos que tienen en materia de desarrollo de los hidrocarburos. Si no es el tema de hidrocarburos, yo no sé cuál va a ser el tema. Que nos venga a instruir el diputado que está interrumpiendo, presidente. Abastecimiento de la energía eléctrica y combate al cambio climatológico, que se conocen como los principales desafíos y que se enfrenta nuestra industria energética. Con las propuestas de minuta, de ninguna manera los enfrentan con la mínima responsabilidad de éxito. Dado que el paradigma que proponen es totalmente falso, dado que está fundado en un falso discurso, sustentado en un manejo de datos e informaciones deliberadamente manipuladas, como también es falsa la premura con la que quieren actuar para lanzar al país a las fauces del más salvaje capitalismo que se ha registrado la historia del mundo actual. Y lejos de tomar verdaderas acciones contundentes con los verdaderos cambios estructurales y un adecuado diseño institucional, sobre todo con respecto al régimen fiscal de Pemex y su autonomía orgánica, a través de una reforma integral que recoja los objetivos que deben estar completados en toda la política energética, que sea verdaderamente moderna
para asegurar con ello toda la cadena productiva, y así como dice el dictamen del Senado, la seguridad de suministro, competitividad, sustentabilidad y vialidad fiscal. Pero sin lo anterior, lo demás es mera falacia. El país requiere ciertamente de un cambio profundo en el modelo de gestión y organización del sector energético en su conjunto, sobre todo porque es un modelo corrupto que ha llegado a su límite, porque impide que Pemex responda a las necesidades presentes y a la sociedad mexicana, y es incapaz de adecuarse a los constantes cambios, sobre todo oxígenos que pondrán en riesgo la soberanía energética, las finanzas públicas, los programas sociales y la calidad de vida de todos los mexicanos, particularmente de los millones que viven en la miseria y en la pobreza extrema. Esta minuta representa la imposición dramática de un cambio cultural en el que se Permítame, destaca diputado, como... legisladoras y legisladores, el tiempo del orador no ha concluido. En el momento en el que concluya le pediremos que Instrúyalos, termine porque su no saben, intervención. pues ya tienen un año aquí y 3 meses. Tengo el reloj enfrente, Instrúyalos diputada. para que se orienten. Adelante, diputado. Pero si se quieren ir, se pueden ir. Ya les dijeron que no hablen así, yo no quiero ser respetuoso. Gracias, diputado. Esta minuta representa la imposición dramática de un cambio cultural en el que se destaca como principal componente la idolatría de los privados y se condena con severidad lo público y lo colectivo. La soberanía y la seguridad energética, conceptos claves de nuestra identidad como nación. A confesión de parte del relevo de prueba con esta reforma, se asume el gran fracaso, no de una visión de Estado, sino que simple y sencillamente no se pudo con la administración por parte de los gobiernos federales, del PAN primeramente y después del PRI, de nuestros recursos energéticos, y se perfila la profundidad con la enajenación de petróleo, gas natural y electricidad en un mismo acto. La involución, el regreso al pasado, la historia de nuestro país, ya que con nuestra contrarreforma regresamos al México de antes de 1938. El mito de que los privados y transnacionales Le ruego concluya, son diputado, éticos. se ha agotado Estoy su por tiempo. terminar, señor presidente. Estoy por terminar. Pero siguen interrumpiendo, pues no les dan chance, puede terminar. Bueno, ya están acostumbrados a ello. El mito de los privados y transnacionales son éticos, justos y son honestos y que nos van a tratar como merecemos y también a todos los mexicanos. Que las transnacionales vendrán por todo y con todo. Por ello es que proponemos que se mantenga el texto vigente de nuestra Constitución en los artículos 25, 27 y 28 y que hoy más que nunca deben seguir vigentes. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. En consecuencia se desecha. Adelante, diputado Mejía Verdeja. Ya regresaron, ya descansaron para consumar el atraco porque viene la votación en lo particular y nada de lo que se ha dicho cuenta hasta que no se vote en un rato más porque todo el dictamen está reservado. Esta ha sido una jornada infame, una jornada de la traición
y sin duda, como se ha comentado, la historia, sus electores y toda esta decisión de vender el petróleo los va a perseguir toda la vida. Lo mismo decía Victoriano Huerta y otros usurpadores y dictadores. Con cinismo se burlaban de Madero, a su hermano Gustavo Adolfo incluso lo torturaron y le sacaron el ojo, y pensaban en la impunidad y en la soberbia que nunca pasaría nada. Pero a partir de hoy empieza la lucha por recuperar el petróleo de la nación. Primero, en los congresos locales, con la movilización popular, y después para impedir que las transnacionales se salgan con la suya, para impedir que Exxon, Chevron, Mobil, Texaco, Halliburton y todas aquellas empresas transnacionales que ustedes representan se salgan con la suya. Yo quiero leer un documento que era del PRI, cuando el PRI era revolucionario y progresista, que es de la Fundación Colosio. Colosio, aquel que mataron y que cambió la historia del país. Este documento fue elaborado en marzo del 2008 por el contador público Francisco Rojas Gutiérrez, que es director hoy en día de la Comisión Federal de Electricidad. Y dice el documento de la Fundación Colosio: no olvidemos que en materia energética están presentes intereses políticos y externos. Recordemos a propósito la reflexión del presidente Lula. Detrás de la materia energética se encuentran empresas poderosas y a su vez, a través de ellos, gobiernos poderosos. La responsabilidad es histórica y las decisiones deben sopesarse cuidadosamente. Continúa el documento de la Fundación Colosio de marzo del 2008. La situación de Pemex parece obedecer a un plan de privatización que se ha venido cumpliendo lento pero firmemente. Tiene su origen en las conocidas presiones que inveteradamente han ejercido los Estados Unidos sobre México para asegurar el suministro del petróleo. Cuando las negociaciones del Tratado de Libre Comercio se logró mantener firmemente la negativa a otorgar garantía de abasto, contratos de riesgo, libre importación de gasolina y gas y apertura de gasolineras extranjeras. Esto dice el documento de la Fundación Colosio. Continúa: hay que ser claros, el debate es ideológico, político y económico. Los que han favorecido siempre la privatización silenciosa de Pemex quieren hacerlo ahora clara y abiertamente, ampliar los campos de acción y desprender los alfileres de donde todavía pende el control de nuestros recursos energéticos. Los problemas técnicos y financieros por los que atraviesa Pemex pueden solucionarse. No debemos ir a contracorriente de las tendencias mundiales que tratan de preservar las escasas reservas de combustibles fósiles, contar con seguridad energética y ejercer la soberanía sobre los recursos estratégicos que cada país considera como tales. Hay quienes, con supuestos aires de modernidad y descalificando a priori, señalan que Pemex y la soberanía energética son un mito. La decisión histórica es no ceder la renta petrolera y el usufructo de la transformación de los hidrocarburos a los intereses privados. Esa debe ser nuestra posición clara y contundente. Debemos precavernos de no ser sorprendidos por un proyecto elaborado sin haber sostenido un amplio debate al que se le pretenda dar trámite expedito, fast track, sin mayor reflexión y acuerdo. Debemos advertir sobre el riesgo de dividir a la sociedad mexicana. Hasta donde hemos apreciado de las encuestas existentes que se han dado a la luz pública, una mayoría de los mexicanos se opone a la apertura a la inversión privada de áreas reservadas a la nación.
Este es el documento de la fundación ideológica del PRI, que entiendo ahora preside el diputado Marco Antonio Bernal. Esta era cuando la presidía Rojas Gutiérrez, y esto es lo que opinaba, son argumentos de ustedes, pero como cambian de ideología, como de sexenio, ya se les olvidó, y por eso están insistiendo en la traición a la patria que significa este acto de entreguismo incalificable. Queremos de igual manera… Permítame, diputado, sonido en el micrófono del diputado Mejía Verdeja en la cabina. Continúe, diputado. Además de este acto de traición histórica a la patria, es también un crimen ecológico. Hemos insistido, y aquí llamamos al verde, lo decimos respetuosamente, que después de sacar varios dictámenes por unanimidad en materia ecológica, este es el tema de temas, el fracking o fractura hidráulica, que representa no solamente un daño ecológico brutal en las regiones donde va a explotarse el gas de lutitas o gas de pizarra, sino que además cada pozo requiere cantidades exorbitantes de agua. Para los 20,000 pozos que pretenden lograr, se requiere entre 6 millones a 15 millones de lo que correspondería al consumo de personas. Por eso nosotros insistimos que esto es un acto de traición a la patria y un crimen ecológico. Por eso no podemos nosotros avalar, y por eso pedimos, invocando sus propios argumentos, cuando eran un partido nacionalista, que se rechace este artículo 25, 27 y 28 y todos los artículos transitorios que no representan sino la venta del petróleo nacional. ¿Ustedes creen que el pueblo no tendrá memoria? Se equivocan, los va a perseguir, y nosotros nos encargaremos de estarlo recordando cada minuto, cada hora, en cada lugar del país. Desde ahora empieza la reconquista del petróleo para los mexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Ricardo Mejía Verdeja. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, mayoría por la negativa. Tiene el uso de la palabra el diputado Catalino Duarte Ortuño para presentar sus reservas en un solo acto. Marzo del 2008, cuando estaba la reforma energética. ¿Quién? Ellos no quieren, ellos están, pero ahí está el documento. Catalino, no lo dejan pasar. Ahí viene. Adelante, don Catalino Duarte. Échate un buen cierre, Catalino. Voy a saludar para que me dé tolerancia. Que va la luz de la paz. Vengo en son de paz a saludar a los amigos de Acción Nacional. Al pueblo de México, a mi guerrero, a la tierra caliente. Amigos y amigas que decididamente salieron
a apoyar mi proyecto para que fuese su representante en esta Cámara. Por cierto, a mi amiga Norma, que siempre confió en mí, a su familia, a su padre. Con claridad le digo al pueblo de México que el regreso del PRI al gobierno no solo confirma nuestras preocupaciones en el sentido de que se iba a restaurar el autoritarismo, sino que ahora, en un tiempo récord, han restaurado el autoritarismo y han terminado de desmantelar a la nación. Estamos hoy ante el epílogo del primer año de gobierno con la venta de los activos más valiosos de nuestra patria, que son justamente sus recursos petroleros. Cínicamente, la reforma entierra la propiedad de la nación y los preceptos que nos legó el general Lázaro Cárdenas, literalmente en el subsuelo. En el artículo 23 se dice, con toda crueldad, que los hidrocarburos, una vez extraídos, pasarán a manos de sus explotadores privados. Eso es privatización, venta y finalmente entrega de nuestros recursos y de nuestra soberanía energética. Empezó esta pesadilla neoliberal que a la letra persigue la máxima del consenso de Washington, de mucho más mercado y menos Estado. Con la reforma laboral que pone en manos de los patrones la decisión y la potestad completa de los derechos laborales y les da el arma letal y lesiva de los contratos a prueba, que entraña la liquidación de todos los sindicatos de este país. La reforma educativa también dota de los instrumentos necesarios para que el magisterio se vaya debilitando aún más, para al final quedar liquidados y surja una nueva clase docente, dócil, sumisa y a modo del grupo dominante. El proyecto es anular toda parte crítica de la educación y hacer de los educandos futura mano de obra barata para los grandes transnacionales que operan en este país con contratos fraudulentos. La reforma a las telecomunicaciones vino a fortalecer en este país a dos televisoras, Televisa y TV Azteca. Se ha negado el PAN y el PRI a sacar las reformas que tienen que ver con las leyes secundarias, permitiendo con esta reforma
que estos poderes fácticos trasciendan no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. En estas televisoras no se escucha la voz de los más necesitados, de la gente más pobre de este país, porque esas televisoras son las que hicieron a este presidente de la República que compró la elección y por eso no le tembló la mano para vender la nación, para vender a Petróleos Mexicanos. Lo he dicho, suban al debate, suban, están desesperados, lo dije en la otra intervención, nos pagan bien, ¿cuántos no quisieran ser diputados federales? Eso le va a decir usted a sus electores. Estaba desesperado, no quise discutir, me invitó al debate el PRD, un diputado de Guerrero, y no quise debatir. Amigos y amigas, mexicanas y mexicanos, no cabe duda que la historia se los va a recordar para toda la vida como traidores a la patria. Hoy, más que nunca, estoy convencido que diputados y diputadas de Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Verde Ecologista, Nueva Alianza, son y serán unos parásitos de la sociedad que viven de la ignorancia y se alimentan de la torpeza por aprobar iniciativas, reformas anticonstitucionales que atentan contra la soberanía nacional, contra los mexicanos. Perdón para el pueblo de México, no tienen madre. Gracias, diputado Catalino Duarte Ortuño. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, el 12 de diciembre de 1994 se aprobó, presidente, le pediría que aumenten el sonido, el 12 de diciembre. Más volumen en el micrófono del orador, le pido a la cabina de sonido. Continúe, diputado. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, recordaba
y le recuerdo que el 12 de diciembre de 1994 se aprobó el FOBAPROA. Un día como este, otro gran saqueo de recursos nacionales. Por eso propongo, a partir del próximo año, el 12 de diciembre, sea declarado, no, yo no voté el FOBAPROA, es un mentiroso usted. Usted es un mentiroso. Yo era gobernador en ese momento. Es un mentiroso, como siempre los de su partido. Y no se callan, se la pasan gritando. Es un mentiroso, es falso lo que usted está diciendo. Por eso voy a proponer que los 12 de diciembre sean declarados días del saqueo del patrimonio nacional. Quien compra la presidencia termina vendiendo y traicionando a la patria. Pero no hay crimen perfecto. Ya empiezan a surgir las pruebas de esa compra. Ayer y hoy, un diario de circulación nacional, el Reforma, difunde datos duros, pruebas concretas, evidencias documentales de que los recursos de procedencia ilícita que se utilizaron en las campañas presidenciales del PRI y del PAN se había hecho a través de una red de lavado y defraudación fiscal utilizada en esas campañas, de acuerdo a una averiguación abierta por la PGR. Cito: los monederos electrónicos Monex de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fueron financiados en parte por una red criminal dedicada a la venta ilegal de facturas, simulación de contratos y lavado de dinero, señala una investigación federal. Las empresas sospechosas también recibían sumas millonarias de dinero de grandes consorcios, casinos, políticos del PRI y familiares de funcionarios calderonistas para transferirlos a Panamá, Hong Kong, Dubái, Antillas Holandesas y Suiza, revelan los mismos documentos. Esta pesquisa se inició un mes antes de la elección presidencial del año pasado, pero se dio la instrucción de cancelarla, después de descubrirse que Edicom estaba vinculada con el dinero de la campaña de Josefina Vázquez Mota, aunque las evidencias fueron desaparecidas en la pasada administración. PRI y PAN lavaron dinero de procedencia desconocida, por lo tanto ilícita, en sus campañas presidenciales. ¿Qué tiene que ver esto con la reforma energética privatizadora que el PRI y el PAN están pagando con petróleo los favores económicos recibidos en sus campañas? Quiero referirme a dos supuestos que contienen los transitorios, a dos supuestos que son grandes logros de la reforma energética. La salida del Consejo de Administración del Sindicato Petrolero y el Fondo Mexicano del Petróleo. El despido de Romero de Cham y 4 representantes sindicales en el Consejo de Administración de Pemex es solo el inicio de un proceso de despido mayor de trabajadores transitorios y de planta. Hacer de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad unas empresas productivas del Estado implica una acción muy sencilla: en 2 años echar a la calle a una tercera parte de su personal. Así lo dicen todos los estudios de productividad que se han hecho sobre el tema. Empezarán con los trabajadores transitorios que no serán contratados más, y luego se irán sobre los trabajadores de planta que tengan menor antigüedad laboral, porque es
donde las liquidaciones salen menos costosas. También incluye desaparecer divisiones corporativas enteras de las actuales empresas. De hecho, así se hizo con Petrobras, cuando decidieron transformarla en empresa pública modelo. Hablamos de echar a la calle a 60,000 trabajadores en 2 años entre las dos empresas, pero también hablamos de que las futuras corporaciones privadas que resulten beneficiadas con licencias y contratos petroleros no van a contratar a los trabajadores mexicanos con el régimen de prestaciones laborales y sociales que actualmente tienen los trabajadores del sindicato. Los presuntos cientos de miles de nuevos empleos que supuestamente traerá la reforma energética serán contratados con el régimen jurídico precario que prevé la nueva Ley Federal del Trabajo. Es decir, van a ser trabajadores pelones o rasurados en términos de prestaciones y seguridad social. De hecho, actualmente con el mote de trabajadores pelones se les conoce a los casi 60,000 empleados que laboran externamente para Pemex en empresas contratistas privadas que trabajan bajo el régimen de outsourcing y que tienen la vana ilusión de ser algún día trabajadores transitorios o de planta de la paraestatal. Quienes crean que los nuevos trabajadores del sector energético van a ser atendidos en el sistema de Pemex, o van a tener el pago de horas extras, o van a poder acceder a préstamos hipotecarios o personales muy atractivos, se van a llevar el fiasco de su vida. En el mejor de los escenarios, esta reforma energética va a traer empleos que van a ser empleos precarios, de trabajadores pelones o rasurados, de extranjeros, de prestaciones más cercanos a los trabajadores de la informalidad que la aristocracia obrera petrolera. Qué bueno, me alegra que se vaya Romero Deschamps y sus secuaces del Consejo de Administración de Pemex. Qué malo que detrás de ellos se irán miles de trabajadores del sector energético a la calle durante los próximos 2 años. El Fondo Mexicano del Petróleo es otro de los presuntos logros de esta reforma. Su objetivo es recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos petroleros, con excepción de los impuestos. La idea es buena, pero la operación es bastante engañosa. De entrada, no es un fondo para administrar la renta petrolera, sino las sobras de lo que quede de la renta petrolera. No administrará propiamente los excedentes, sino los residuos de los excedentes. De entrada, por efecto de la privatización, la renta petrolera ya no va a ser lo que fue, el principal sostén de las finanzas públicas. Si el año pasado, este año, ingresaron 85,000 millones de dólares, el próximo año, si el precio del crudo se mantiene como ahora y se exporta la misma cantidad, el ingreso podría reducirse a la mitad. De eso que queda, conforme al artículo transitorio que reservé, el 14º, Hacienda llevará la mano para cobrar los impuestos correspondientes a las petroleras privadas. De este segundo remanente, el Fondo Mexicano del Petróleo deberá cubrir el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas. De lo que quede, es decir, de un tercer remanente, tendrán prioridad el presupuesto de egresos de la Federación para mantenerse en el volumen de ingresos del 2013. Después, un fondo de ahorro a largo plazo que deberá ser igual o mayor
al 3% del Producto Interno Bruto del año previo, y si todavía sobra algo, podrá destinar el 0.15% del PIB a financiar el sistema de pensiones, otro 0.15% del PIB a financiar proyectos de inversión en ciencia y tecnología y energías renovables, y otro 0.15% del PIB en becas para la formación del capital humano